Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy en la mañanera hubo varios temas importantes, pero a mí me gustó mucho el día de hoy los comentarios de Andrés Manuel López Obrador con respecto a que nosotros no teníamos una democracia en México, que en México no había democracia, había de imposición. Explicó cómo no había un hábito democrático ni una costumbre democrática como ahora lo hay. Y un cambio sustancial que se dio a partir de 2000 y el 2018 sobre todo, la gente empezó a despertar. Y eso es muy importante porque vivimos siglos de imposición desde la colonia, obviamente, hasta la independencia de nuestro país. O sea, tampoco en estas épocas, obviamente la colonia no, pero tampoco en la independencia hubo este cambio democrático, ¿no? Habló que solamente hasta la revolución donde ya hubo un cambio, pero faltó la cuestión social, cultural y política que no se pudo dar. Entonces, solo habló de que en estos lapsos de tiempo hubo 10 años donde sí hubo una república democrática en nuestro país. Casi todo el tiempo la oligarquía criolla fue la que permaneció y aprovechó los tiempos en que se vivió esta independencia, donde se debilitó España, no había dinero, entonces fue cuando se dieron todas las independencias tanto en nuestro país como en Latinoamérica, y eso es muy interesante. Este tiempo que les digo democracia en nuestro país fue la república restaurada cuando estuvo Juárez al frente y Lerdo de Tejada también. Es un periodo muy corto de democracia que vivió nuestro país, pero sin olvidar obviamente en los tiempos oscuros donde Santana fue, sobre todo al principio del siglo XIX, 11 veces presidente de nuestro país, y Porfirio Díaz, que también 34 años estuvo al frente de nuestro país. Otro tiempo oscuro, sin lugar a dudas, es en 1929, cuando surge ese partido de la dictadura perfecta que conocemos, que se llama PRI, un partido que duró en el poder muchos años, justificando la democracia al crear partidos a modo y haciendo elecciones como un simple trámite. Esto lo comentó y lo explicó muy claramente. Este cambio que se fue gestando poco a poco y donde hubo una movilización muy importante en el 88, y yo lo recuerdo bien porque yo estuve ahí en el Zócalo, en el cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, 110,000 personas, nosotros pegados, hombro con hombro, se sentía el sudor, se sentía el olor de la gente, ¿verdad? Pero todos en la lucha para proteger esa elección, en esa lucha para buscar que se respetara el voto y que hubiera un cambio en nuestro país. Había una necesidad social por ese cambio, y ahí yo lo pude palpar y fue una experiencia para mí. Yo estaba obviamente muy joven, fue la primera vez que voté, y yo sentí esa parte, ¿no? Esa parte de esa lucha interna de la gente. Había muchos jóvenes, mucha gente de todas edades, y ya estaba el pueblo unido. Yo lo recuerdo muy bien porque vi al pueblo ahí en ese discurso de Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, hablando de ese cambio, de esa democracia que hacía falta en nuestro país. Obviamente se gestó este fraude, gran fraude, que no hubo una lucha después. Yo creo que Cuauhtémoc y Porfirio pactaron, porque no lucharon después por la democracia. Ya fue una lucha del PRD muy fría. Entonces, este fraude que se gestó, donde le dio el triunfo a Salinas de Gortari en el 88, pues ahí quedó, ¿no? Y ahí empezó el salinismo, ahí empezó esta política rapaz, esta política neoliberal en toda su magnitud, donde se empezaron a vender empresas y se hizo lo que ya conocemos. Y ese salinismo que duró todo el tiempo, inclusive operó y se gestó, y era la manera de operar del gobierno hasta ahorita, hasta el 2018, porque aún, como dijo Andrés Manuel hoy, donde se deja un cambio, un sentir, una recomposición de la estructura, que hubo una lucha democrática, porque hubo un voto contra la oposición, o a favor de la oposición, perdón, en el 2000, en la elección de Fox. La gente quería y buscaba este cambio que llegó, pero que no se aprovechó, porque este amigo que no sirvió para nada continuó con esa misma política neoliberal y salinista, y dentro de ese mismo sistema, porque no lo cambió, no quiso acabar con el PRI. Pues obviamente este amigo Fox
totalmente concordancia con el PRI, el PRIAN famoso, pues obviamente defendió a Calderón y gestaron este gran fraude de 2006 que todos conocemos. No quisieron hacer el voto por voto, ya sabemos toda esta cuestión, justificaron con muchas cosas. Hoy el presidente habló de que inclusive dijeron que alguna de las boletas que supuestamente no habían aparecido, o votos nulos, eran porque jóvenes, que era su primera vez que votaban, habían querido retener esta boleta como un recuerdo, como un souvenir. Imagínense esto tan tremendo. Pero este fraude 2006 marcó una lucha. Ahora sí, a diferencia del 88, Andrés Manuel continuó la lucha y la empezó de nada. Y ese Zócalo, en el Zócalo, ese famoso discurso que dio, donde presentó esta iniciativa de transformación, de cambio que estamos viviendo hoy. Y no fue hasta 2018 donde el pueblo, en su afán de un cambio verdadero, en su ya un hartazgo total en contra del PRI y del PAN y a favor de una transformación, fue que votó, salió masivamente. Todos lo vivimos, todos lo recordamos, todos fuimos y apoyamos y estuvimos ahí buscando ya, con el hartazgo que teníamos, un cambio, una transformación que ya no le diera ese poder a unos cuantos, que ya no fuera una política que en esos tiempos de un solo partido o de dos partidos que eran los dueños de México, que, como decían, no es la política para los políticos. Entonces, con ese pretexto los políticos manejaban todo y el pueblo no participaba. Tenemos que entender este cambio que estamos viviendo y cómo entender el sentimiento del pueblo, porque Andrés Manuel es lo que busca, que los políticos de ahora entendamos, los partidos políticos entiendan el sentimiento del pueblo, lo que el pueblo demanda. Habla Andrés Manuel de que esta participación, ya la gente no quiere un partido único, no quiere una oligarquía, no quiere el poder de unos poderosos. Lo que el pueblo demanda es que ellos mismos también participen, que esa es la verdadera democracia, cuando hay una participación del pueblo, cuando el pueblo mismo de alguna manera es el que observa, es el que manda y es el que obedece. El pueblo tiene sabiduría y del pueblo conoce muy bien sus necesidades. Y Andrés Manuel, en esta transformación, lo que está buscando en estos 3 años que le quedan gobierno es eso: consolidar esta transformación, dejar los cimientos para un cambio donde el pueblo sea beneficiado. Y eso es lo que le molesta a muchos, que Andrés Manuel es un gobernante para todos los mexicanos. Sin embargo, su propósito fundamental es, sin lugar a dudas, el ayudar, fortalecer y darle lo que nunca le han dado a los pobres, y gestar una democracia donde sea el pueblo el que mande y no estos políticos, y que entiendan con toda humildad los servidores públicos, los políticos, que ese gran servicio de dar al pueblo y no darse a sí mismo y a los intereses de empresas y de unos cuantos es la verdadera esencia de una democracia participativa, una democracia real en nuestro país, que estamos disfrutando y viviendo ahora, y que es nosotros, el tigre, el pueblo, que tenemos que reforzar y asegurar que esta democracia no pare, que esta transformación no pare, le guste o no a algunos, porque los que estaban acostumbrados a arreglar las cosas con dinero, los que estaban acostumbrados a vivir del erario público, los que estaban acostumbrados a los fraudes, a hacer sus tranzas, a hacer sus negociaciones, a sus contactos para poder hacer este y aquel negocio, eso ya no es lo que México necesita. Y ese es el gran cambio, la gran gestión que se está dando con esta transformación, y es el apoyo que tenemos que dar, lograr una democracia verdadera en nuestro país. Lo vimos con la ley de censores. Ahora sí, el Tribunal Electoral y el INE exigieron voto por voto, porque se supone que había boletas que estaban alteradas y modificadas. Se volvió a hacer ese voto por voto, que no se dio con Andrés Manuel cuando lo pidió, y nos dimos cuenta que no solo ratificó el triunfo de la ley de censores, sino tuvo todavía votos a favor. Y obviamente, como lo dijo el presidente, nadie habla de eso, ningún medio habló de eso. Pero si hubiera sido al revés, lo que no hubieran dicho, que los fraudes y que PAN con lo mismo, perdón por la publicidad. El chiste es que entendamos esta situación, que despertemos y que nos demos cuenta de esta nueva realidad y de este cambio, y que la voz de este pueblo tiene que ser escuchada, porque son nosotros mismos, somos los mexicanos, no unos cuantos, somos la mayoría la que está contenta y la que está con esta transformación. Amigos de Trío Política, les mando un cordial saludo.
un afectuoso con todo mi cariño, gracias por escuchar. Sus comentarios ya saben, los espero y denle like al video y síganme por favor. Cuídense mucho, hasta luego, tribu.